específicamente ya hemos leído un contexto más amplio. Dice, decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le decía a Jesús, escuche, y decía, él está diciendo, este delincuente, este ladrón, y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le hago una acotación sobre esto. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Por ejemplo, si usted lee la Biblia Rotterdam de los Testigos de Jehová, ahí dice, te digo hoy, con la coma, pero en el original, en el griego, no existe esa coma. Así que Jesús le está diciendo a él, te digo que desde hoy, te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira, uno de los grandes testimonios del Evangelio, hermano, a través de 2000 años, es el cambio que Dios hace en la gente. El gran testimonio del Evangelio es ver gente cambiada, pero estamos hablando de gente que aparenta cambiar, porque uno no puede aparentar el cambio, como uno puede mentir, y eso lo dicen los especialistas de la comunicación. Uno puede mentir, hermano, con la boca y decir, mire usted ha robado, y usted dice no, pero todo lo demás no miente. Por eso es que le pasan incluso hasta detectores de mentira, porque la química que el cuerpo saca cuando está mintiendo es detectada. Así que uno puede aparentar que es un buen cristiano, pero al final Jesús dijo que el árbol se conocía por su fruto. El gran testimonio del Evangelio es el poder de cambiar vidas a través de 2000 años. No es el poder de echar fuera demonios, no es el poder, hermano, de hablar en lengua. Si ese fuera el poder, entonces, hermano, ¿en qué estaríamos? Usted sabe que la Biblia es muy claro en eso. Así que el gran testimonio del Evangelio es eso, precisamente: matrimonios transformados, vidas transformadas, hijos transformados, sociedades, hermano, a través de la historia, que han sido transformados. Por ejemplo, la Reforma trajo un cambio, y no solamente un cambio a Alemania, a Inglaterra, a Francia. Si usted lee, por ejemplo, a los historiadores, y no cristianos, porque muchas veces, hermanos, nosotros creemos que los cristianos manipulan la historia, y yo diría que no lo hacen, por lo menos los que están comprometidos con esto. Pero cuando usted lee la historia, y eso se reconoce hoy, el fundamento del despertamiento científico se da en la Reforma. Ahí se da el fundamento de un despertamiento a la búsqueda de esto que se conoce hoy como la ciencia, o la ciencia médica, o la ciencia o lo científico, ¿verdad? Lo que estudia, o lo que van constantemente estudiando y descubriendo tantas cosas, está fundamentado en la Reforma. En hombres que reconocieron que había por ejemplo, estudiar en la creación de Dios, encontrar esa sabiduría para evolucionar, están asentados en la Reforma. El poder del Evangelio, ¿por qué? Porque el Evangelio es materia pensante, hermano. El Evangelio no es un mensaje ignorante, donde es para gente ignorante, como se creía, por ejemplo, en el tiempo de la segunda generación de la iglesia, que era para gente ignorante. De hecho, la primera generación de la iglesia, que son los apóstoles, la gente preguntó y dijo, pero si estos eran unos iletrados, ¿qué les pasó? Habían estado con el Señor Jesús, eso les había pasado. Habían tenido contacto, habían sido discipulados, habían sido enseñados. ¿Para qué era una universidad en aquel entonces, hermanos, si Jesús estaba con ellos? Así que tenemos que entender con claridad esto que les estoy diciendo. Así que la salvación no es un mensaje humano, no es un plan humano, la salvación es un plan divino. Y que usted necesita entenderlo, porque nosotros hablamos, hermano, y mire esto, nosotros hablamos muchas veces, o leemos ese texto tan famoso donde se lo menciono constantemente, donde Pablo dice, los griegos buscan conocimiento, los judíos piden señales, pero yo predico a un Cristo crucificado. ¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando estaba hablando de predicar a un Cristo crucificado? Yo ya se lo he dicho, en la expiación del Señor Jesús hay 7 doctrinas. Ya incluso le he explicado la doctrina de la propiciación, la doctrina de la sustitución, la doctrina de la regeneración. Ya le he explicado por lo menos a grandes rasgos que había eso. Pero hoy yo quiero llevarlo a usted. Quiero que me acompañe a ver a este hombre, a este ladrón, hermano, en la cruz, a este delincuente, a este malhechor. Porque ¿qué vio él? Él vio a Jesús en la cruz, pero vio a un hombre, hermano, desfigurado. ¿Qué fue lo que vio él? Yo quiero explicarle a usted, que usted logre por un momento ponerse en los ojos de ese malhechor, porque él vio al Cristo crucificado. Él no tuvo la oportunidad de ver a Jesús porque estaba preso, no tuvo la oportunidad de ver a Jesús caminar por las calles y hacer las grandes maravillas, sanidades, milagros. No tuvo la oportunidad de conocer, tal vez más que todo eso, la bondad, el amor, la misericordia del Señor Jesús. No tuvo la oportunidad de conocer el magnetismo del Señor Jesús.
pero compartió las últimas horas más importantes, no de Jesús, sino de la humanidad en Jesús. Si Jesús no hubiera venido hace 2000 años, hermano, ¿dónde estaríamos usted y yo? Bueno, no necesito explicarle, ¿no? Pero bendita la gracia que el Señor apareció y en la cruz del Calvario tomó nuestro lugar. Entonces yo quiero que usted pueda conmigo acompañar, explicarle, para que entienda más el mensaje de la cruz. Yo predico a un Cristo crucificado. ¿Qué mensaje predica usted? Si es que predica. Bueno, aquí hay muchas maneras de predicar, hermano. Pero cuando hablamos de predicar, la gente piensa que hay que predicar y a tocar una puerta y que es una manera de predicar y hablarle de Cristo crucificado. Pero si el testimonio, Jesús que predicó en la cruz, si usted cuando entre conmigo a ver a este hombre, a este malhechor, y lo que vio Jesús, se va a dar cuenta que lo que menos hizo Jesús en la cruz fue dar un mensaje homilético o hermenéutico o una exégesis, ya como que el Señor Jesús está predicando con su ejemplo y con todo lo que está diciendo. Por eso es importante que usted me acompañe. Entonces, mire, yo quisiera explicarle, hermano, a usted en estas dos cosas. Quiero que hablemos un poco sobre los dos malhechores que estaban en la cruz. Y luego quisiera, hermano, quisiera explicarle la mirada de este hombre al Señor Jesús. Entendiendo eso, usted va a comprender más, con más claridad el mensaje de la cruz. Cuando Pablo dice, yo predico a un Cristo crucificado. Por eso yo le he titulado a esta enseñanza, hermano, la revelación de la cruz. Yo sé que usted me va a decir, hermano Víctor, pero usted ha dicho que no se utilice mucho la palabra revelación, pero cuando hablamos de el Cristo que salva, obviamente una persona necesita revelación del Señor Jesucristo. Es la única manera de creer en el Señor Jesucristo. Si la salvación es una obra divina y que usted no la puede hacer y que no debe intentar convencer a nadie de pecado, porque el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Entonces usted entiende que la gente, cuando el Espíritu Santo le revela que Jesús es el único camino hacia Dios, Él está revelando al Señor Jesucristo. Dentro de este punto, le quiero enseñar esto, la revelación de la cruz. Entonces, déjeme que empiece a que analicemos a los dos delincuentes juntos. Porque cuando uno lee este texto de Lucas 23, cree, hermanos, que el otro ladrón nunca incluyó a Jesús. Si yo le preguntara a usted, ¿qué respondería si le digo, el otro ladrón insultó a Jesús, el otro ladrón, me refiero al que Jesús le está diciendo, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Él se burló de Jesús estando en la cruz. Cuando uno lee Mateo y cuando uno lee Marcos, se da cuenta que sí que él estaba en el equipo de los romanos, en el equipo de los griegos, en el equipo de incluso los judíos que estaban burlándose del Señor Jesús. Estaban los dos, no solo era uno. Eso hace más grande lo que le pasa a ese hombre, porque de repente cambia. Recuérdense que ellos están alrededor de 9 horas juntos. ¿Qué pasó entonces en ese hombre? ¿Qué fue lo que pasó? Que de repente se burla de Jesús y está con el otro y haciendo, mire, estos son malhechores, estos se merecen eso y más. No solo eso, sino que también todos los que están allá abajo. Porque algunas veces nosotros señalamos al que más está sucio, aunque nosotros estemos sucios. ¿Le ha pasado? Que le dice negro a aquel solo porque usted es un poquito menos negro. Y como que si negro fuera una ofensa. O le dice chaparro a aquel, o enano, porque usted mide 1.70, porque solo se junta con los 7 enanos de Blancanieves y por eso le dice al otro así. Pero hermano amado, cuando usted, digamos, alguna vez le conté que me invitaron a ver un partido, me regalaron para mi cumpleaños unos tickets para ver a la NBA. Los Dallas Mavericks, ya no me recuerdo ni contra quién porque yo le iba a los Dallas Mavericks. Pero me regalaron los tickets, no voy a hacer creer que esos tickets que 3 tickets por $30, que lo mandan uno hasta arriba. Y que terminan viendo el partido en la pantalla. Pero a veces porque allá se miran así los jugadores. Entonces, me los regalaron en la duela. Pero cuando yo veía la televisión jugar los Mavericks, se recuerda que antes tenían como point guard ¿cómo es el point guard en español? ¿Cómo el qué? El armador es el point guard. Tenían como armador a Steve Nash. ¿Se recuerdan de Steve Nash, verdad? Y entonces Steve Nash, a la par de los Whisky y todo lo demás, se miraba chiquito. Y uno dice, ¿qué chiquito?
Entonces, hermano, cuando terminó el primer tiempo, yo me paré porque yo quería ver por dónde me llegaba Stinas. Y cuando Stinas pasó, tuve que ver para arriba. Es decir, ahí delante de ellos, Stinas se miraba chiquito. Pero que con nosotros, Stinas, hermano, lo mira usted como unos whisky, mira, lo miraba a todos ellos. Entonces depende de usted separado, así ve las cosas. Por ejemplo, si usted sacó la high school en Estados Unidos y llega a México y ahí se encuentra con uno que llegó a tercero primario, usted es un erudito, pero si está aquí con un licenciado en ciencias y letras, hermano, usted se sienta a aprender. Es decir, ¿qué quiere estar tratando de decir? Los ladrones se sentían, el ladrón se sentía, después de que eran delincuentes y eran culpables, se sentían con la solvencia de señalar a Jesús. Hermano, no estaban señalando al hermano Víctor Achila o al hermano Lucio, que nos podía señalar cualquier persona, y la mayoría tenían razón, veamos con eso. Porque aunque no nos conocen, y bueno, y más si nos conocen, pero les recuerdo que alguna vez le conté, como ese Spurgeon era terrible para decir las cosas, hermano. Yo creo que si Spurgeon estuviera aquí, ¿sabe cuánta gente lo odiaría? Pero Spurgeon decía cosas como: no te enojes cuando hablen mal de ti. Al final, la persona que está hablando mal de ti no sabe que tú eres peor de lo que él habla de ti. Seamos honestos, cuando alguien habla mal de usted o de mí, ni siquiera de repente están diciendo la mitad de lo que son. Y tal vez lo que está diciendo es mentira, pero hay muchas cosas que no sabe, que hermano, que el cielo dice, ese no sabe que no lo mato por gracia, y que le estoy dando tiempo. Porque somos buenos para señalar a los demás. Entonces esto pasa aquí. ¿A quién estaba viendo este ladrón? Que el ladrón bueno, como le dice la tradición, porque ahí no había ladrón bueno, ¿usted cree que sí? El ladrón, también este ladrón que se salvó, también estaba injuriando a Jesús. También lo estaba señalando. A ver, me muestra, era una burla, porque si ellos hubieran creído que era Dios, no le hubieran dicho eso, era una burla, hermano. Ya le he dicho yo que a usted que en el hebreo y en el griego, en el arameo no le puedo decir porque no lo he estudiado, pero en el hebreo y en el griego hay signos que dicen cuando es algo en forma jovial, o cuando es irónico, o cuando es sarcástico. Por ejemplo, cuando Jesús dice, yo no vine a sanos sino a pecadores, es sarcástico. Yo no he venido a justos sino a pecadores, está siendo sarcástico con ellos. Porque entonces, si eso fuera literal, Jesús está diciendo que los fariseos y que hay gente que es justa. Ahí tal vez sería mejor entenderlo, y algunas Biblias lo traducen así: yo no he venido a los que se creen justos, sino a los que reconocen que son pecadores. Levanten la mano a los que se creen justos. ¿Verdad que levanten la mano a los que consideramos que somos pecadores? Levantamos la mayoría de la mano, y aunque no levantemos la mano, perdóneme, usted es pecador arrepentido. Y entonces, hermano, ¿cómo explica el verso que dice que el que ha nacido de Dios no puede pecar? Porque ahí dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Hay una diferencia en no practicar el pecado y una diferencia a no pecar. ¿Verdad que usted no planea ahorcar a su esposo? Pero cuando siente, le tiene las manos en el fuego, saber qué pasó, hermano. Pero me estoy explicando. No. Entonces, este hombre sí estaba injuriando al Señor. ¿Pero qué pasó? Yo no le hago la pregunta: ¿qué pasó que aquel hombre se convirtió? ¿Qué pasó en él? Es obvio, hermano, que la gracia del Señor lo arropó, porque usted y yo tenemos que entender, mire, yo se lo repito hasta el cansancio, cuando hablamos de que la gente debe ser salva, usted en lo único que tiene que intervenir es en predicar el mensaje de la cruz. Por eso hay que volver a predicar hoy por hoy a los cristianos, porque hay planes de las iglesias para convertir gente. Como hoy se plantea así, ¿no? Tenemos un plan. ¿Qué plan? La iglesia debe crecer. Si somos 100, al final del año debemos ser 200. Pero, disculpe, ese es un plan humano, porque el que le da el crecimiento al cuerpo, según lo que nos explica Pablo, es Dios. Así que uno no puede planificar eso. ¿Sabe por qué? Porque entonces resultan sacando gente de otras iglesias. Ya se lo he dicho, eso sería como que yo vaya a su casa, porque usted en su casa tiene una pecera grande,
Y yo voy con mi caña de pescar y lanzo el anzuelo. ¿Qué haría usted que me encuentre en su casa pescando? Hermano, ¿qué hace? Que tengo hambre, hermano. Mira, hay iglesias que hacen eso y se dedican a pescar. Bueno, y si se lo llevan a usted, usted ya sabe cómo estaba, en qué está fundamentado, ¿no? Porque si se lo llevan a usted, ¿qué se puede hacer? Pero volvamos al punto. ¿Qué pasó en esto? La gracia, la misericordia, el perdón, pero ¿cuál fue el mensaje? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? ¿Qué convirtió a aquel hombre? Entonces empecemos. ¿Qué convirtió, por favor? Yo trataré de que usted vea lo que él estaba viendo. ¿Qué hizo que este hombre cambiara de actitud? Para que después le terminara diciendo al Señor Jesús: acuérdate de mí. Jesús, acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino. Mire, la frase es teológicamente enriquecedora. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo está reconociendo como rey. Nicodemo le dijo: sabemos que, maestro, mi hermano, no le digo rey, le digo maestro, rabí, sabemos que has venido de Dios. Pero también Samuel había llegado a Dios, también Abraham había venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces al menos que venga de Dios. Pero Moisés también había hecho señales similares. Pero el ladrón de la cruz le dice, lo reconoce como rey: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y no solo como rey, está reconociendo que un día vendrá públicamente como rey. Eso es lo que está reconociendo el ladrón. Ese ladrón le tiene una revelación de Cristo como rey. Pero ahora, ¿qué pasó con él? ¿Qué vio? Mire, cuando empezamos a analizar cómo predica Jesús en la cruz, esto es hermoso y no sé si me va a dar tiempo de explicarlo. No sé si la pantalla se puso en negro, pero no veo. Bueno, amén. Pero el punto es que si me da tiempo de explicarle todo esto, pero lo que sí sé es que el deseo de dejarle claro a usted, que logre ver, espero lograrlo, que usted logre ver lo que Dios hará. Miren, en la escuela dominical le comentaba a los hermanos que Leonard Rabi dijo: estoy molesto, estoy sorprendido, estoy absorto de ver, de oír que la gente me dice que en Estados Unidos hay 75 millones de gente que tiene el Espíritu Santo y somos la nación más podrida del mundo. Él lo dijo como en 1970, cuando Estados Unidos tenía 250 millones de gente. Hoy creo que hay un poquito más de 300 millones. Y entonces él dice que 75, las estadísticas dicen que 75 millones de estadounidenses tienen el Espíritu Santo, que sería casi la tercera parte. Y Estados Unidos está como está. No hablo de economía, hermano, porque muchas veces lo único que se examina de Estados Unidos es que todo el mundo está en problemas económicamente y Estados Unidos crece y crece y crece. Mire, usted está viviendo en una ciudad que ya se lo he dicho, que a mí me preocupa la ciudad en la que vivimos. Por ejemplo, mi esposa estuvo con la radio en una reunión donde les dieron estadísticas actuales de Dallas. Asústese esto que voy a decir. Bueno, a algunos les va a alegrar. No sé si mejor no se lo digo. 360 personas, creo, entran diariamente a Estados Unidos, a Dallas de otros estados. Eso quiere decir que entran aproximadamente 11.500 o 12.000 personas al Metroplex. El crecimiento es... Hermano, cuando yo vine aquí todavía hace 3 años, uno iba a buscar un apartamento caro, $800, 900. No, eso es para los millonarios, decían. Pero las casas subieron. Cuando yo vine a la casa, valían nuevas de 5 recámaras, $100,000. Y se proyecta que para el 2020 Dallas va a ser la ciudad número 1 de Estados Unidos y la más próspera. Ay, usted no me atrapa. Lo que pasa es que eso, si usted no lo maneja bien, esa prosperidad, si no la maneja bien, se puede convertir en una tumba espiritual. Por eso es importante que a cada rato el Señor que me da el privilegio, yo lo responde con la palabra.
Usted necesita ver lo que estaba viendo ese hombre. Lo vio como rey. ¿Por qué? Porque ¿qué vio? De nuevo la pregunta, ¿qué vio? Ayúdenme, hermano, diga que está a la par. ¿Qué vio ese marido? ¿Qué vio? ¿Qué vio él? Bueno, mire, recuérdense que ellos lo acompañaron desde yo, corrijo constantemente eso para que después no me diga, hermano, ¿dónde dice? Pero por a lo que le han llamado la tradición la vía dolorosa. Nosotros con mi esposa estuvimos en Israel y caminamos por la vía dolorosa, que no es más de 1 kilómetro. Pero, hermano, yo no soy, por favor, no estoy menospreciando lo que el Señor Jesús hizo. Pero ellos caminaron con Jesús y vieron a Jesús. Pero hermano, el Señor Jesús en su ministerio terrenal y en su camino en la cruz, él fue un hombre lleno de amor, lleno de ternura, lleno de gracia, lleno de valentía, lleno de fuerza. Fíjense que en vez de que lo consolaran, él iba consolando a las mujeres de Israel que lloraban por él. Le dice que no lloren por él, sino que lloren por Jerusalén y por sus hijos, por lo que ha de venir. Cuando uno está pasando el día de bicicleta, hermano, y con la llanta pinchada, y una bicicleta alquilada, bicicleta, ¿le ha pasado? ¿Le ha pasado que usted siente que ya se cae? Uno dirá ser consolado. Difícilmente uno consuela. Pero primero que ellos empezaron a ver y que empezó a llegar al corazón de ese hombre, era ver la fortaleza de Jesús, la ternura. Mira, hermano, que es que aquella ternura del Señor Jesús era impresionante. Billy Graham cuenta, hermano, que él estuvo en la India, en la casa de una mujer que por años se dedicó a ayudar a los huérfanos, a los niños enfermos, y al final, después de como 40 años, ella cayó en cama, y así con esos dolores y todo, ella seguía ayudando, porque ella decía que ella se iba a morir sirviendo al Señor. Ella murió con el cáncer en todo el cuerpo, que le había corrido en todo el cuerpo. Y entonces él llegó a verla. Y cuando llegó a verla, dice yo, hermano, si alguien tiene un bagaje de cuántos países visitó, de cuánta gente, es Billy Graham. Y él cuenta que en vez de consolar, salió bien motivado. Después volvió a llegar cuando ella había fallecido y se puso a orar en el lugar donde le estoy yo que lo dijo él, ¿no? Después de decirme que le dé cita bíblica para eso. Pero contó él que llegó a ese lugar y cuando quiso orar, empezó a llorar y salió con un gozo que no puede explicar. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque imagínense si una mujer o un hombre cristiano tienen esa fuerza. ¿Se imagina usted lo que transmitía Jesús en esa? Porque al final la Biblia nos dice que Jesús fue con gozo hacia la cruz, poniendo la mirada en lo que venía. O sea, ahora el gozo no es estarse carcajeando, porque algunas personas creen que el gozo es, miren el gozo y todo va a reírse. ¿Ha visto eso? Entonces, miren el gozo y van a poner la mano, sí, así rías. Por favor, hermano, ese es el gozo. Esa risa, bueno, esa risa corporativa, a ver si es la risa, pero usted sabe lo que es reírse. Mire, la semana pasada se reía el hermano Gerardo Gallo. Se reía, hermano, por la eliminación del Cruz Azul. Esa semana llora porque eliminamos los Tigres. Hasta contó un chiste ahí que pasé varios días riéndome. Yo no sé si él lo quedó ahí, hermano, pero me pareció fabuloso para hacer pedazos al hermano Lucio. Él, pues, porque el hermano Lucio le va a Cruz Azul y el hermano le va a los Tigres. Entonces contó que la maestra le preguntó a todos los niños a qué se dedicaban sus papás, y empezó uno: mi papá es arquitecto, mi papá es vendedor, mi papá es abogado, mi papá es... Entonces, al fin, Pepito, ¿y tu papá? Pepito, ¿y tu papá? Mi papá es homosexual, me dijo. Y entonces la maestra sacó a todos y lo llamó. ¿Y qué pasó? Contame, ¿no? Es que a mí me da vergüenza decirle que mi papá se pone una capa porque es la mascota del Cruz Azul. Entonces se me ocurrió decir que era homosexual. Nunca me imaginé que el hermano fuera a contar algo así para hacer pedazos al hermano. Ya vio qué fácil es que se ría. Pero ese no es el gozo. ¿O el gozo es?
Esa risa le produce alegría a algunos, a otros de repente le produce molestia. El gozo no es reírse. Entonces, ¿qué transmitía Jesús en esa caminata? Transmitía gozo. Al final, hermano, usted está de acuerdo conmigo que 1 Corintios capítulo 13, los 9 frutos que aparecen ahí, porque la Biblia realmente habla de 20 frutos del Espíritu, pero los 9 frutos que aparecen ahí son 9 frutos, hermano, que describen el carácter de Jesús. Empezando por el amor. El fruto del Espíritu, no los frutos, dice. Ahí dice el fruto, y en griego está en singular. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. No recuerdo si primero dice paz y después gozo, pero ahí después de amor, creo que está gozo, paz y gozo. Eso se lo puede revisar. Así que, ¿qué transmitía el Señor Jesús ahí? Mire, obviamente transmitía amor, transmitía paz, transmitía ternura. Yo voy a detener más adelante en algunas cosas que son las más obvias cuando uno lee los 4 evangelios y lee la narración de lo que pasó con este hombre. Pero usted tiene que entender, hermano, que si un mensaje recibieron todos los que son testigos de la cruz, no solamente este malhechor que se convirtió, es amor. Yo insisto, hermano, miren, Jesús se enojaba, por supuesto que se enojaba, se indignaba, por supuesto, porque enojarse e indignarse no es en ningún momento una grieta en el carácter. El problema es que cuando ese enojo lo lleva a usar la violencia, o lo lleva a atacar la identidad de la persona. Pero Jesús en la cruz, de repente a través de la indignación de muchas cosas, Jesús sobre todo mostró su amor. Y la iglesia lo que ve nos muestra hoy es su amor. En esto conocerán que somos discípulos, en que profeticen de lunes a domingo. No. En eso conocerán que son mis discípulos que caminan sobre las aguas. En eso conocerán que son mis discípulos que le den vista a los ciegos. En eso conocerán que son mis discípulos que tengan un grupo de alabanza y que graben música y se vayan por toda América y luego a Australia, Europa, alabando al Señor. En esto conocerán que son mis discípulos, que nos amemos los unos a los otros. Pero yo no lo puedo amar a usted ni usted a mí si no hay una obra del Espíritu. Puedo fingir que lo amo. Ay, hermano, yo lo amo, hermano Sergio. ¿Me invita a comer? Ahora, perdone que yo le voy a hacer una pregunta, pero yo sé que la pregunta es difícil. Yo necesito que me la conteste, hermano. Me la conteste. No importa que sea difícil. Pero no todos. ¿Me permite que hacer una pregunta? ¿Cuántos me la van a contestar? Es invasiva la pregunta. Pero contéstela, por favor. ¿Usted ama a su esposa? Hermano, disculpe, yo creo que no usted ama a su esposa. Y usted, hermana, ama a su esposo. Yo sé que sí lo ama. Pues esa pregunta no es difícil. Y usted se pelea con él. Hermana, ¿a usted lo enoja a su esposo algunas veces? A cada rato me hacen uno. Pero eso lo deja, pero por eso lo deja de amar. No, usted la sigue amando. Solo te amo con odio, cabrón. Entonces entendamos que el amor en la Biblia tampoco es estar. ¿Usted ama a su hijo? Pero ¿verdad que también se molesta con él? Y también su hijo lo ama a usted. Y los hijos se molestan con los padres. Amén. También mis hijos dicen amén. Por supuesto. Pero no por eso yo me divorcio de mi hijo. Los cristianos deberían quitar la palabra divorcio del matrimonio, porque no existe en la Biblia. En todo caso, realmente si usted ya no puede vivir con su esposa, dígale, Señor, llévame. Es una hora para que no se me duerme. Entonces, mire, ¿qué convirtió a aquel ladrón en la cruz?
Hermano, las obras de Dios en Jesús, porque Él también fue testigo. Mira, hermano, hubo un temblor, se partieron las peñas, hermano, las 3 horas de tinieblas, que fue el testigo. Es decir, hay varias cosas que se dan alrededor de la cruz, que se las estoy mencionando rápidamente porque les repito, me quiero concentrar en algo, cuando llega el momento en que están en la cruz los 3 y lo que en ese momento está viendo específicamente el malhechor, porque es el único. El cristiano tiene la responsabilidad de darle gracias a lo que de gracia ha recibido. ¿Y qué ha recibido usted de gracia? La salvación. ¿Y qué tiene que predicar? Al Cristo crucificado. Pero para predicar al Cristo crucificado tiene que entender la doctrina de la expiación, donde está 7 doctrinas: la doctrina de la justificación, la doctrina de la propiciación, la doctrina de la regeneración, la doctrina de la sustitución, etc. Y también tiene que entender que, por ejemplo, cuando vemos el caso tal vez más connotado del primer convertido, del Cristo crucificado. Perfecto. Porque Pedro huyó ante el Cristo crucificado. Porque Mateo huyó ante el Cristo crucificado. Porque Pablo era un adolescente y no andaba pensando precisamente en el Cristo crucificado. El único discípulo que estuvo al frente ante el Cristo crucificado se llamó Juan. Y las mujeres siempre están en las batallas. Que les conviene. Bueno, entonces, la fuerte convicción, hermano, que Jesús tenía de cómo enfrentó la cruz y cómo enfrentó las críticas, porque de repente usted no sabe, hermano, que un mar de gente lo critica. ¿A mí ustedes saben qué es eso? Que un mar de gente lo critica. A mí me ha llevado muchos años, hermano, que la gente me critique porque dicen que he cambiado el mensaje. Que yo no hablo de la juventud, que yo no hablo del peso, que ya quité esto y aquello. Yo me recuerdo de una pareja, y tal vez fue lo que empezó a impactar mi vida, hermano, de una pareja que venía en la iglesia, que no sé por qué me cayeron tan bien los hermanos. Bueno, todos me caen bien, pero me cayeron mejor. Y estaban muy contentos en la iglesia. Y me recuerdo que me fui creo que fui a Honduras. Y cuando regresé, se habían ido de la iglesia. Me recuerdo que fui con mi esposa a buscarlos. Hermano, ¿qué les pasó? Porque sí me dijeron, se despidieron de mí, pero de lejos. Dígale al hermano que ya no venimos. De esta gente que es clara y sincera. Dígale al hermano mío que ya no regresamos. Porque al que dejó predicando dijo que no era Trinidad, sino cuadridimensional. Estaba el Altísimo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que Dios Padre había sido creado, Dios Hijo había sido creado y Dios Espíritu había sido creado. Y el que predicó dijo que la envoltura del Espíritu Santo había pecado. Entonces llegué a buscarlos. Y me dijo, hermano, se equivocó al que puso a predicar. Pero ¿sabe qué me dijo él? Antes de ver si se equivocó, ¿usted cree en eso? Y me repitió, ¿usted cree en eso? Sí, hermano. Entonces no se equivocó, ustedes están mal. Es una herejía. Pero yo como había sido criado en eso, hermano, y no veía nada más que lo que me habían enseñado, y no sabía cómo estudiar la Biblia, no sabía que había reglas de hermenéutica, no sabía que estaba la ley del contexto, y que la ley del contexto había que ver el contexto inmediato, el contexto mediano y el contexto lejano. No sabía que había una historia de la iglesia de 2000 años, que antes de decir cualquier tontería había que ver si todos la iglesia también lo enseñaba. Entonces defendí eso. Hasta que un día me dieron ganas de estudiar hebreo. Me dieron ganas. Y me metí a estudiar hebreo. Y mientras estudiaba hebreo, se tocó el Salmo 91 donde se habla del lion. Y cuando el profesor explica pero le pregunta, pero el profesor, ¿por qué? Yo cuando vi ahí, al fin voy a entender esto más. El lion, el nombre de Dios, que a mí me enseñaron que solo se mencionaba para Dios.
el profesor predica, que es un adjetivo en el iron que se le dice a la montaña más alta, al hombre más alto, al gigante. Goliat era el iron, y era un adjetivo, es decir, no era un sustantivo, no era un nombre propio, era un adjetivo. Entonces le presento mi doctrina al profesor. Y me dice, Víctor, yo no soy teólogo, es más, ni siquiera soy cristiano. Pero lo que sí le voy a decir es que qué malo que usted está enseñando. Me va a decir usted a mí que ahí aparecen 4. Eso me llevó, hermano. Mire, yo estudié hebreo. Fueron tantos reveses los que tuve de la doctrina que yo predicaba que me llevó a decir, debo estudiar teología, debo saber qué está pasando. Porque al final nuestro compromiso es con la palabra. Entonces, dejando de lado todos los significados, llegué al mensaje hermoso, hermano, de la cruz. Y propuse no perder más el tiempo, seguir predicando cosas que no sean, que Cristo esté en nuestro mensaje. Hermano, vaya a la iglesia, mira que en la iglesia, qué bonito cante, por favor, no predique eso. Si a nosotros nos han dicho, a mí no me gusta la alabanza que ustedes tienen. ¿Y qué quiere? Por ejemplo, usted va allá por Robbie, allá por el hermano Pedrito canta. Usted va a esos lugares, hermano. Y ahí lo único que les gusta es la música ranchera, cristiana o duranguense. Canciones duranguenses y los hermanos danzan así. Perdone, mire, yo no estoy criticando ninguna clase de música, porque al final la Biblia no dice qué clase de música se debe poner. La Biblia lo que menos se ocupa es de la clase de música. Sí, claro, hay que hablar de música, pero la Biblia habla más que todo del contenido de lo que se debe cantar. Pero el punto no es ese, el punto que le quiero recalcar es, cuando usted predique, no predica, es que mira que nosotros tenemos unos maestros de la palabra. Por favor, predique a Cristo, que su mensaje es de quién, el Señor Jesucristo, y predique al Cristo crucificado. Yo, hermano, oí terminologías que las repetí como el evangelio cósmico. Wow. Hermano, les voy a hablar sobre el evangelio cósmico en la Biblia de Cristal. Que podemos terminar, hermano, me pone su página de internet para usted vende los mensajes. Sí, por una ofrendita. Pero, ¿qué vio Jesús? ¿Qué vio eso? ¿Vería el evangelio cósmico? Se puso a averiguar la música que cantaba los 12 con Jesús. Entonces debo de cantar la música judía. No, hermano, no, la Biblia no habla de eso. Entonces volvamos a este punto. Déjeme que entonces entre mire, al siguiente punto. Nunca podemos predicar a un Cristo crucificado, al menos, hermano, que nosotros veamos la cruz. Y entonces no podremos contender por el mensaje de la cruz si no vemos a Cristo en la cruz. Por eso es importante entender eso. ¿Cuál es el mensaje que convirtió al ladrón? La palabra profética que el Señor le dio con su mensaje. Entendamos, por favor, entiéndalo, porque antes yo le ponía los temas a las series escatológicas, le ponía, hoy tenemos un seminario profético, pero profético es todo lo que está escrito, que ya se cumplió. El Cristo profético es el Cristo que ya cumplió con su primera venida la profecía. Y el Cristo escatológico es aquel, pues si me puedo decir que el escatológico es la segunda venida del Señor Jesús. Le volvamos a esto. Hoy estarás conmigo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dígalo conmigo en voz alta. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, esta frase es hermosa, hermano, porque nosotros aquí observamos la misericordia del Señor. ¿Qué predicó el Señor Jesús? Pues ¿qué vio aquel hombre? Vio que lo injuriaban todos, incluyendo él. Y entonces de repente mira que Jesús dice, Padre, escuche, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Lo que están haciendo está mal, pero no saben lo que están haciendo. Eso se llama el amor, hermano, que perdona, el amor a la miseria, el amor de la gracia. ¿Cómo puede usted perdonar a alguien que no le está pidiendo perdón y aparte de eso le está haciendo daño? Eso no lo
puede ser un corazón que ha sido, en este caso, no hablo de Jesús, sino que hablo de un corazón que ha sido regenerado por Dios. Ahora Jesús es Dios, Jesús es un corazón puro, un corazón amoroso, un corazón santo. Eso ve él a un hombre que lo están criticando, que lo están injuriando, a un hombre, hermano, que está desfigurado, ensangrentado, que tiene parte de la barba, parte se la han quitado, a un hombre que está hinchado de su cara y un cuerpo lacerado, hermano. Ve a un hombre que tiene que sus palabras demuestran su amor, su ternura, su mirada es tierna. Ve a un hombre que tiene tantos detalles, que se preocupa por una mujer que tal vez el ladrón ni siquiera sabía quién era, y que le dice al joven que está a la par de esa mujer, mujer, ahí tu hijo, ahí tu madre. Se da cuenta, hermano, de que ellos lo sabían, había un grupo de mujeres de dinero que se encargaban de hacer un vino que tenía un tipo de analgésico para que cuando lo tomaran pudieran drogarse y no sentir tanto dolor. Y cuando le acercan ese vino al Señor Jesús, Él lo rechaza. Los dos otros lo toman porque sabían que eso les iba a ser como un paliativo para que su dolor no fuera tan fuerte. Pero miran a Jesús escupir ese vino, porque aparte de eso, los que tomaban ese vino se drogaban y empezaban a hablar tonterías. Y Jesús iba a estar cuerdo hasta que dijera: en tus manos, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Todo eso lo ven ellos observan. Pero mire, pero al otro no le hace nada. Pero a ese sí. Por eso la salvación es una obra de Dios, que solo Dios lo puede hacer. El milagro que todas las iglesias deberían de publicar es el milagro del Señor. El milagro que se le pidió a Nicodemo es: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Sí me explico, amados hermanos? Amén. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Se lo dice aquí. Empecemos pues en este análisis. ¿A quién se lo dice? Se lo dice a un delincuente, a un condenado. Pues no se va a enojar conmigo, a un desgraciado, porque la palabra desgraciado, a un desgraciado, porque hace una hora lo estaban muriendo. Eso se llama misericordia, amor a la miseria. ¿Verdad que usted había algunos que les gustaría que Dios los desapareciera aquí? Por eso le decía en la mañana, usted se alegra, hermano, de que hay iglesias que se dividan. Tengan cuidado. Qué bueno que esa iglesia se está dividiendo. Por favor, nos visita alguien de otra iglesia, qué bueno, véngase para acá, mire, al fin vino al verdadero evangelio, por favor. Eso es lo único que hace, es evidenciar lo que hay en su corazón. ¿Qué vio aquel ladrón? ¿Qué pasó cuando te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? En la cruz que hay un mensaje del Señor Jesús que ama la miseria, es decir, es el amor a la misericordia. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, es trasladado la doctrina de la cruz, es que cuando la salvación llega a alguien, es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es quitado, hermano, la maldición del pecado, la enfermedad del pecado. Cuando usted peca, ¿cómo se siente? ¿Como campeón? En términos del chavo, le da la chiripiorca. Se siente, perdone por que yo use palabras tan finas, se siente todo apachurrado. Se siente, hermano. ¿Cómo está, hermana? Ay, hermano, aquí. Me siento cucaracha. ¿Cómo se siente? Puro franco, todo hecho pedazos. Se siente así cuando peca. Gloria a Dios que se siente así cuando peca. Pero si cuando peca a usted no le pasa nada, ¿qué está pasando? Es decir, usted peca y le da lo mismo. Esta es la misericordia, hermano. Es el hoy estarás conmigo en el paraíso. Está hablando de la obra genuina de Dios que traslada a un hombre o una mujer del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces usted ya no va a amar las tinieblas. Por eso hay que preguntarse de nuevo, ¿cuántos de los que están en las iglesias, hermano, realmente son convertidos? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el amor que levanta al pobre.
Ese hombre, hermano, estaba a unas cuantas horas de irse completamente al infierno. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes por qué vas a estar conmigo en el paraíso? Porque nunca has pecado. ¿Sabes por qué estarás conmigo en el paraíso? Porque eres el campeón. ¿Sabes por qué estarás conmigo en el paraíso? Porque has abierto más de 100 iglesias. ¿Sabes por qué vas a estar conmigo en el paraíso? Porque profetizas. Estarás conmigo en el paraíso porque has creído en el Cristo crucificado. No hay otra razón. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más, hermano? Ay, hermano, porque yo como estudio la Biblia, por favor. Por favor. Si la obra la hizo Dios, la salvación es un regalo. Entonces cuando predique el mensaje de Cristo crucificado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ni siquiera Nicodemo se lo dijo. Llega Pedro, porque Pedro era arrogante como usted, no como yo. Arrogante. Cuando aquel rico no pudo vender todo y seguir a Jesús, dijo Pedro, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Un par de veces viejas y rojas, pero como el Señor, hermano, tan amoroso, sí, pero así es. Ustedes lo han dejado todo. ¿A quién le dijo estar conmigo en el paraíso? A un delincuente, a un condenado, a un ladrón, a un malhechor, a un degenerado, a un abusivo, a un desechado de la sociedad. Sí, póngale todos los adjetivos que quiera. Pero ese ladrón, ese degenerado, vio a Cristo crucificado. Dios quiera, hermano, que usted pueda ver a Cristo crucificado. Amén. Porque algunos lo que tienen es una religión evangélica. Solo se cambiaron de católicos. Enójese conmigo. No, si usted quiere. Hágalo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, si alguien de ahí nosotros podemos decir, se fue al cielo, él dice ex ladrón. Porque Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se lo merecía? No. ¿Se lo merece usted? No. Pero Dios decidió que a través de creer en Él se daría ese regalo. Entonces se cumplió exactamente aquello que hacía Moisés cuando recibió la orden de Dios. Exactamente esto. Miren, ayúdenme, hermana linda. Deténganme esto. ¿Qué dice? Exactamente. Se cumplió en Jesús. Cuando le dijeron, levanta un asta y pon una serpiente de bronce. Pero hazla idéntica a las serpientes que están mordiendo a todos ellos. Y no importa dónde estén los israelitas. Pero cuando les muerda una serpiente, no importa si están, porque hermano, era una cantidad enorme. No importa dónde estén. Algunos a veces estaban a 5 millas o a 10. No importa. Pero cuando vean el asta levantada y la serpiente, el veneno no les hará efecto y serán salvados. Entonces Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente en el cielo, así se ha levantado. ¿Qué le estaba diciendo? Solo hay que ver a Jesús y creer. Había un mandato, salgan de su casa y vean de lejos, no había que tocar la serpiente. No había que acercarse y adorarla. No había que cantarle. No había que postarse, solo salgan y véanla. Estaremos aplicando una mirada de fe. Es la que puede salvar al pecador, fijándose en esto. Entonces, ¿qué hizo la dona? Ahora, la serpiente de bronce, ustedes se han preguntado una vez por qué la serpiente de bronce se parecía a todas las serpientes y por qué la serpiente de bronce prefiguraba al Señor Jesús y después la tuvo que destruir, creo que Ezequías, o recuerden quién la tuvo que destruir cuando vio que todavía la estaban adorando. Porque ella prefiguraba al Señor Jesús sencillamente porque Jesús también se hizo como todos nosotros, humano y luego pecado. Pero entonces había que ver. Ese era lo que del Evangelio. Que usted quisiera que le predicara a un ángel. Y le predico yo. Sin alas,
casi con cachos, y no va. Pero, ¿qué tiene que hacer usted? Ahí están las hermanas, hermano, ¿qué hago? Mi esposo no cambia. Y entonces yo le pregunto a algunas, ¿y usted cambia? Porque vea qué fácil es ver que la persona no cambia. ¿Y usted? ¿Qué pasa ahí? Digo que hoy estarás conmigo. Vio al Cristo crucificado, ensangrentado. Lo vio, hermano. Lo vio un sufrimiento de agonía terrible. Oyó cuando Jesús dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Yo no sé si... yo creo que sí lo entendió, porque si entendió que Jesús era el Rey, entendió que en ese momento el Padre lo había abandonado porque el pecado, todo el pecado había caído sobre Jesús. Y no podía haber comunión del Padre porque es santo y porque en ese momento, en ese preciso momento, Jesús se convirtió en el Cordero sobre el cual se había puesto las manos y había imputado el pecado nuestro. Y el ladrón lo estaba viendo. Usted ya vio eso. Yo le aseguro que algunos sí, pero también le aseguro que algunos no. ¿Me sale explicando, hermanos? Yo no sé por qué con ustedes se me va rápido el tiempo. Tan rápido se me va el tiempo. Mire, hoy estarás conmigo en el paraíso, es el testimonio. Es más que el testimonio, pues, pero es la palabra que testifica de cómo impacta la cruz a un hombre y lo transforma en un momento. El Evangelio del Señor Jesucristo, el mensaje de la cruz transforma genuinamente a una persona, la transforma y la hace diferente. Yo soy igual que hace 20 años. Pero hermanos, si yo no le hago daño a nadie, conviértase. Pero yo porque necesito a Cristo, mire, no fumo, no tomo, pero las cosas en serio, ¿verdad? No fumo, no tomo, no hay gobierno. No fumo, no tomo, no mujeriego, no grito, no le pego a nadie, solo a mí mismo. Es que eso no se trata de eso. Nicodemo no hacía nada de eso. Era un hombre de un testimonio. Lea en los comentarios hasta bíblicos quién era Nicodemo, un hombre de un testimonio, hermano, intachable. Pero es que a usted la moralidad no lo va a llevar al cielo. Es Jesús el que lo va a llevar al cielo, no la moralidad. Pero sí, la gente el infierno va a estar lleno de gente muy moral. ¿Me explico? Por cuanto todos pecaron, ¿completo ese texto? Están destituidos. Déjeme que recuerde un poco lo que dice Dios. Por cuanto todos pecaron, están alejados de la gloria de Dios. No pueden acercarse porque el pecado interrumpe. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. ¿Por qué? Porque pudo ver a un Cristo ensangrentado, al Cordero que quita el pecado del mundo, a un Cristo con una naturaleza como la nuestra, a semejanza de la nuestra. Por eso insisto. Ay, hermano, la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, por eso él entiende cuando tengo ganas de chupar, cuando tengo deseos inmorales, cuando volteo a ver una mujer y la deseo, cuando tengo ganas de ahorcar a alguien. Un momento, sí, lo lamento, lo siento. El texto, la traducción no, en el griego no dice así, en el griego lo que dice, muchas versiones lo traducen correctamente. Y Jesús fue probado en todo. Y fue llevado al desierto para ser probado, porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Decir que Jesús fue tentado en aspectos de inmoralidad es decir que Jesús tenía una naturaleza de bajeza. Jesús tenía un cuerpo humano pero santo. Jamás con alguna bajeza. Jamás veo a una mujer y la deseo. Jamás. Jamás intentó ahorcar a nadie. Pero sí llevó el pecado de todos nosotros. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el testimonio de la palabra, que el mensaje de la cruz
transforma completamente a una persona que se fue directo. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso es porque la cruz construyó un puente para que el hombre pudiera hacer la paz con Dios y regresar o ir al cielo. No sé si fue el primero que cruzó ese puente, el ladrón en la cruz. Porque pudo haber sido Abraham, porque lo fueron a traer al seno, o pudo haber sido Moisés, pero lo que sí sé es que fue uno de los primeros. Ahora, lo que sí sé es que fue el primer ladrón. ¿Qué pasó? Bueno, también Jacob era el ladrón, pero que lo que pasa es que a Jacob nunca lo agarraron. Porque si vamos a hablar de ladrones, mejor ni hablemos. Pero este estaba condenado. ¿Me estás explicando? Me quedan 4 minutos. No le digo pues que como usted el tiempo se me va. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es una respuesta a una mirada de fe. ¿Qué debe predicar usted? A Cristo. ¿Verdad que hemos estado hablando y ustedes a veces preguntaban ¿y de qué? Cuando dice la Biblia nosotros predicamos a Cristo crucificado? ¿De qué predico? Ahora ya sabe qué predicar. Pero lea la Biblia. Vaya a su casa esta semana y lea Mateo 27, lea Marcos 15, lea Lucas 23, lea Juan creo que es 19, léalo y léalo otra vez y otra vez y métase en el texto. Ah, pero para estar en Facebook, vamos a ver qué dice esto. Y ahí en Facebook acá tú le aparece. Yo declaro que tú eres un bendito. ¿Y quién es el que está pidiendo eso para declarar eso? ¿Y con qué autoridad lo hace? Y usted dice, recibo. Mejor lea la palabra y la lea. Diga recibo, ahí sí diga. ¿Me explico cómo que es que mueve la gente hoy? Todo lo que aparece en internet. Aleluya, Dios le está hablando. ¿Y qué le digo? Es que fíjense, hermano, que yo abrí Facebook y apareció algo que decía: no esperes que tu futuro venga, haz que venga. Por eso me compré un caso del año. Sí, exactamente, usted hizo que su futuro viniera, solo que usted se metió a comprar un carro del año por pagos, así que endosó su futuro por 6 años. Pero como a usted le habla Facebook, no la Biblia. Difícilmente, mire, yo se lo digo. Tal vez va a aparecer algunas de las cosas de las que hoy le estoy diciendo en Facebook. Y yo me he dado cuenta que los mensajes de la cruz son los que menos like tienen y no me importa. Porque no pongo algo para que le hagan like. Ah, pero usted pone una foto suya. 2000 likes. Pero usted pone en Facebook y dice Jesucristo está prefigurado en la serpiente porque como la serpiente liberaba a los que lo veían, Jesucristo llevó nuestro pecado, tomó esa naturaleza pecaminosa. Alguna vez usted está confundido. ¿Qué fumó? Porque la gente no entiende el mensaje de la cruz. ¿Sabe qué, hermano? Al menos que usted se acerque a la cruz a través de Cristo histórico, lo va a entender. De otra manera, no lo va a entender. Usted necesita entender que cuando aquel hombre escuchó las palabras, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Entendió, hermano? O entendamos que su mirada hacia Cristo crucificado le hizo que la fe salvadora viniera sobre él, la gracia lo arropara, la misericordia de Dios abriera sus ojos y dijera: Él es el Mesías, el Rey esperado, el linaje de David, el Hijo del Hombre profetizado, visto por Daniel cuando vio que al lado del anciano de Días estaba el Hijo del Hombre. Él es el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Él es el profeta del que dijo Moisés: y levantaré un profeta a la medida como tú. Él es. ¿Sabe qué? Entendió que era el macho cabrío sobre el que se imponían las manos y se echaba suerte sobre Azazel. Y dijo:
él es, porque dejaron ir al otro compañero, ¿no? Al jefe de la pandilla, a Barrabás. Él era el otro macho cabrío que se fue y agarraron a Jesús. Él es el Cordero que a la hora novena, o mejor dicho, a la hora novena, en medio de los 2 tardes, murió en Egipto los corderos y pusieron sangre para que el ángel de la muerte no penetrara. Lo que la gente no entiende es que hace 2000 años, cuando apareció Jesús, dice Pablo que apareció en el final de los siglos, y que si Jesús no hubiera aparecido, se hubiera acabado esta humanidad y cayó el castigo sobre él. Pero como en Egipto apareció iba a aparecer el ángel de la muerte, pero la muerte cayó sobre Jesús. Todo eso entendió este hombre. ¿Tú qué has entendido? Mira, hoy es un evangelio de prosperidad, un evangelio de sanidades, un evangelio de milagros, pero hoy el evangelio de la cruz. Cierra tus ojos, ¿dónde estás? Cierra tus ojos.